¿Cuál es tu mayor miedo? Que me llamen bruja. Yo soy Aura Guevara. Y yo, Judith Vega, y el día de hoy vamos a hablar de un tema, de un concepto de qué es la aceptación, que siento yo, en lo personal, que se habla mucho, pero poco se entiende. El decir, tienes que aceptar las cosas, pero realmente, ¿qué significa eso? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy en este episodio. Y vamos a hablar de experiencias personales, cómo nos hemos sentido viviendo y atravesando este concepto y de la aceptación. ¿Qué te parece ahora? Me parece estupendo y realmente siento que es interesante adentrarnos en este tema de la aceptación. ¿Qué es la aceptación? Aceptar es rendirse, es darse por vencido, es no hacer. ¿Qué significa para ti aceptación, Judith, desde tu experiencia? Creo que se tiene que dividir en un antes y un después, porque antes la aceptación para mí era no el significado de hoy, como un poquito más profundo, sino era como tienes que como rendirte ante la situación que está sucediendo, como que no puedes hacer más, entonces pues lo aceptas, pero con esta expresión detrás de pues ni modo, o sea, es lo que hay, ni modo, te aguantas y es lo que te queda. Mucho tiempo lo viví así. Y siento yo que cuando se vive desde ese espacio, se siente mucha frustración y mucho dolor, porque al final no estás completamente aceptando lo que es, sino estás como solo rindiéndote, solo diciendo no, tal vez no fui suficiente, no lo hizo suficiente, tenía que intentar de nuevo, no sé, como que hay mucha conversación detrás en ese momento en el que yo lo vivía, pero ahora lo vivo y lo siento desde otro espacio. No sé si a ti te ha pasado eso en tu vida, como que ha habido un antes y un después del concepto general, o siempre ha sido de alguna forma en particular. Claro, creo que hay conceptos en donde nos acercamos cuando con esto del lenguaje, ¿no? Empezamos a hablar y se nos van enseñando palabras de las cuales no tenemos el conocimiento real del significado que hay detrás de cada palabra. Así que es verdad que cuando vamos a la escuela nos educamos y pues nos enseñan muchas palabras y muchas las buscamos en el diccionario sin cuestionar lo que es su significado real, o sea, lo que hay detrás. Y esto, tal cual como tú lo explicas, habla más que de una aceptación, es de una resignación. Me resigno a lo que está pasando, o sea, es como que, bueno, nada, o sea, es como que esto es lo que hay, esto es lo que hay y ya. En mi caso, ¿no? Cuando yo empecé a entender lo que era aceptar desde esa fuerza interna, ¿no? Desde esa realidad en donde, pues, aceptar es que es así, o sea, es como, bueno, acepto que llueve y yo no puedo hacer nada en relación a que llueva, pero cómo me siento yo ante lo que está pasando es lo que puedo resignificar sin resignarme, sino aceptando lo que es tal cual como está sucediendo. ¿Dónde puedo cambiar? ¿Dónde puedo cambiar en cómo me estoy sintiendo yo ante lo que está pasando? Entonces, cuando nos rendimos, y decimos, bueno, a ver, llueve, yo quiero salir y puedo frustrarme porque llueve y quiero salir y no puedo salir porque llueve, puedo decir, bueno, está lloviendo, esto es lo que está sucediendo, voy a cambiarme de ropa, voy a ponerme, no sé, zapatos que no se me mojen, a tomar el paraguas y salir bajo la lluvia y disfrutarlo aunque no me guste o no disfrutarlo, sino quizás amoldarme a lo que está sucediendo para poder seguir el paso de la vida sin que necesariamente esto tenga que a mí frustrarme o detenerme en el proceso de lo que estoy viviendo. No sé, así lo he vivido yo. Pero estoy segura que no pasó así como de la noche a la mañana, Claro, no, 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 para nada. porque suena muy bonito y dices, sí, claro, yo quiero eso, pero ¿qué sucede en este punto, de un punto A a punto B, que ahora lo puedas decir y que acepto y en vez de pelearme con que me estoy mojando, pues voy y me pongo unos zapatos para no mojarme y eso lo acepto y o sea, hago acciones que van alineadas a eso. Pero antes de que eso pasara, o sea, ¿cómo vivías este concepto de aceptación? Porque, bueno, no sé si a ti te pasó. A mí me pasaba mucho que yo decía, claro, es que yo entiendo lo que es aceptación y yo lo vivo en aceptación.
pero no te das cuenta de eso hasta que no conoces la otra parte que dices, ah, no es cierto, viví equivocada y no era realmente aceptación, era resignación, era frustración, era rendirte, era otras cosas, pero no exactamente esta palabra que yo creo que va acompañado de una paz, de un estoy bien con lo que está. Y eso es otra cosa completamente distinta, ¿no? Claro, pero es que para llegar ahí a lo que te estoy explicando, mucha agua corrida. O sea, Ajá, entonces háblame de es esa agua mucho, corrida. mucho es como, llega un momento, y lo hablo desde mi experiencia, llega un momento que te cansas de darte con la misma pared. O sea, es como que vas caminando y yo lo veo así, ¿no? Como el pájaro loco, como ese cómics del pájaro loco. No sé si en Ujú. México Sí, daban sí, sí. este cómics, pero, o sea, es como que estás allí con el árbol dando pa, 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 pa. Y, y llega un momento que dices, o sea, se tiene que vivir de otra manera, o sea, no es posible que la vida sea siempre así. O sea, tenga yo que estarme dando con la misma piedra. Incluso ahora que lo dices, la palabra rendirse también para mí tiene otro significado, que eso lo podemos dejar para otro episodio. Ahora estamos en aceptación. Yo estaba dándome con esa piedra y pum, 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 hasta que un día dije, esto tiene que vivirse de otra forma. Esto no puede ser que sea así siempre. A ver, pero aquí voy a hacer una pausa en ti. O sea, háblame de este momento antes de que llegue este momento que te das con pared, pared, pared y dices, ya, a ver, esto se tiene que vivir de otra forma porque ahí es ese momento que hemos hablado en otros episodios de empieza el cambio, ¿no? Que es importante llegar a ese punto para ver un cambio. Pero antes de ese momento, ¿qué pasaba? ¿Cómo era? Bueno, vivía en rabia, vivía con mucha rabia, con mucho enfado, o sea, con mucho enfado, iracunda. O sea, me recuerdo a mí en otras fases de mi vida con mucha rabia, deseando que los otros cambiaran, deseando que me dieran permiso para ser feliz, para hacer lo que yo quería, no aceptando, sobre todo ahora, si lo pongo así, no aceptando al otro, no aceptando al otro como era, sino deseando cambiar al otro. Y el otro puede ser desde mi madre, mi hermano, el vecino, el gato, el otro. O sea, el que tenía que cambiar era el otro. Yo estaba bien, yo estaba perfecto. O sea, a mí no me pasaba nada, yo estaba bien. Entonces, bueno, cuando decías, bueno, es que es así, nada, es así, hay que aceptarlo como es. Claro, ¿qué significa? Es, sí, Ujú, sí, yo lo acepto como es, pero me sigue doliendo, ¿no? ujú. Me sigue molestando, me sigue escociendo, me sigue, me sigue incomodando. Entonces allí pues empezó un trabajo de autodescubrimiento. ¿Y cómo empezó? Pidiendo ayuda. O sea, levantando la mano y decir, hola, ¿qué tal? Soy Aura, no puedo yo, no puedo hacerlo sola. ¿Hay alguna forma? ¿Alguien me puede ayudar? O sea, que no sea solamente respirar y decir, esto hay que aceptarlo como es. Hay otra forma. Para mí fue el punto de partida, el punto de quiebre fue cansancio y aceptar que no podía sola. ¿Para ti cómo fue? Yo recuerdo algo en particular que fue cuando me vine para acá y no había opción de trabajar. O sea, legalmente, por el país, por cómo estaba mi visa, por otras circunstancias externas, no se podía en ese momento. Y yo me acuerdo que fue un tema importantísimo en mí, en decir, una frustración increíble, como que el externo te dice todo, sí, es que está bien, es que acepta, es que tú puedes, es que mira lo bonito que está allá afuera, hay otras cosas, no tienes eso, pero tienes otras cosas. Y era yo de, no, o sea, no, no, esto cómo se acepta, esto cómo, no, no hay manera que yo acepte esto, se siente muy mal. Y ese malestar obviamente te lleva como como a decir, sí, bueno, a lo mejor las otras personas tienen razón, lo debería de intentar, y como que por fuera hacia una capa de todo está bien, pero muy dentro de mí me seguía frustrando mucho y no lo podía aceptar, no lo podía aceptar. Y más, era más grande que yo, pero creo que aquí el factor importante era la expectativa que yo estaba teniendo de las cosas y
el querer tener el control, de que yo entendía un concepto de que si no se estaba pudiendo era por mi falta de capacidad para hacer las cosas, para lograrlo, porque estoy renunciando tan fácil a esto. O sea, como que venía toda una conversación externa, que no nada más era bueno, acéptalo y listo, sino era como conceptos. Y eso no dejaba que fluyera esto. Pero después llega un punto en el que, como tú dijiste, la resignación que viene se construye desde otro espacio también, no desde esta carga de soltar y decir, me rendí, qué horrible se siente esto, sino desde una paz, de lo suelto, suelto y confío. Incluso decir esta frase, suelto y confío que hay algo mejor y me abro a eso y me abro a entender que no lo que yo creo solo es, pero sí es como un puente, un camino desde el enojo, el dolor, la frustración, a que también llega el punto de que ya no hay más opción. O sea, el dolor queda ahí, queda ahí, queda ahí, queda ahí. Y ya la vida es, te quedas en ese dolor o avanzas a otro espacio, porque ya no hay más. Entonces, para mí sí fue, ok, renuncio a esto, pero estoy hablando de que me tomó años, o sea, estoy hablando 5 años, sí me tomó. Y todavía como que se siente en mí esta como pérdida de tiempo, decir, ¿cómo me atoré ahí en 5 años? Pero después quiero que aparezca esta compasión de decir, a ver, tranquila, fue tu proceso, estuvo bien, lo aprendiste, pero, pero sí mucho tiene que ver esta conversación externa de lo que creemos que es aceptación y todo lo que está ahí, ¿no? Sí, yo creo que también es porque no se envuelve en solo una palabra, o sea, no es acepta y ya, porque internamente están pasando cosas dentro de nosotros, cómo se está sintiendo esto en el cuerpo, cómo se sentía en tu caso, si lo puedes reconocer o recordar, cómo se sentía en tu cuerpo esa lucha, porque dentro, si podemos utilizar esta palabra, están ocurriendo como cortocircuitos, ¿no? Una cosa es lo que siento y otra cosa es lo que debería sentir, ¿no? Volvemos al debería, al tendría, al tengo que. Dentro están ocurriendo procesos en nosotros, en nuestro interior, no solamente en nuestra cabeza, que ya la cabeza es como un reflejo de todas esas ideas y esos pensamientos, de lo que otros quieren, otros me dicen, a lo que yo me digo, a lo que yo quiero, y cómo se está sintiendo en la tripa, en el corazón, en la espalda, en el cuello, porque todos esos procesos se reflejan, entonces no es simplemente aceptar una idea, la idea de yo quiero que otro cambie, ¿no? Mi pareja cambie, yo quiero que mi familia cambie, yo quiero tener un trabajo en este país y que sea fácil. Es cómo ocurre, o sea, cómo afecta esto en nuestro cuerpo, cómo afecta en nuestra salud, el no escuchar lo que estamos sintiendo y reprimir lo que no estamos aceptando, ¿no? Porque tampoco se nos enseña cómo aceptar, o sea, no es, acéptalo y ya. Hay un proceso de aceptación, hay un proceso de muerte, porque estamos muriendo, está muriendo una parte de nosotros y sí, capaz que luego ahora lo ves y miras, echas la mirada atrás y dices, wow, qué bueno que me pasó esto. Pero ha tenido que pasar un tiempo, ha tenido que hacer un proceso de cambio dentro de ti, es un cambio de piel, como una culebra, ¿no? Como un reptil que cambia de piel para poder aceptar eso. Han pasado muchas cosas dentro de ti, conscientes e inconscientemente. Entonces, no sé si puedes reconocer ahora de este proceso específico que has hablado, cómo te ha afectado a ti esto en el cuerpo o cómo te afectó en tu cuerpo físico. Claro, o sea, en ese momento pues era una aprensión constante, sentir estrés constante, frustración en el cuerpo que creo que es como tensión que se siente constantemente. Y a lo mejor no tenía la claridad en ese momento como para decir, sí, claro, estoy sintiendo esto y esto y esto. Hoy lo veo como en retrospectiva y digo, claro, estaba yo muy tensionada. Y fíjate que también todas las actividades que hacía físicas era como en reto, como en correr rápido, como que mi mismo cuerpo necesitaba sacar eso
en fuerza, no en algo como yoga o algo más ligero. No, 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 era como reto para sacar eso que tenía, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es que todo siempre va acompañado, ¿no? Las emociones, el cuerpo, pero también la conversación que está dentro de nosotros. Y ahorita que lo estabas diciendo, también me hizo pensar en lo que conlleva esto de aceptación. ¿Qué me estoy diciendo a mí misma? Porque al final toca eso, que a lo mejor yo tenía el concepto de, bueno, si trabajo es porque valgo. ¿Qué voy a hacer en todo o sea, hay algo construido ahí. Si no trabajo, entonces, ¿quién voy a ser yo? O sea, lo que se me dijo ya va a tocar mi identidad. Y eso tiene una repercusión en miedo, entonces ahora qué voy a hacer yo. Y todo va, o sea, van como las piezas juntándose una con la otra, ¿no? Y también es un proceso al revés, ¿no? Cómo va pasando eso por el cuerpo, la aceptación de la conversación, del cuerpo, cuando ya pudo mi cuerpo soltar esta aprensión que tenía, esta frustración que ya no eran suficientes las palabras para expresarlo, ya necesitaba sacarlo en el cuerpo, ¿no? Y hoy lo veo con mis hijos también, cuando se sienten así de calma, tranquilo, mira, acepta que el niño tiene el juguete y que no lo tienes tú, o sea, ¿cómo me dices eso? No, 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 no hay manera, o sea, tienen que sacarlo físicamente para después que llegue la mente a decir, tengo claridad y puedo comprenderlo, pero están aprensivos y están con esta fuerza en los puños, en los pies, porque luego les pregunto, ¿qué tienes ganas de hacer? Pegar, pisar, empujar. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo que nos habla, ¿no? Lo que nos dice. Para ti, ¿lo has notado en alguna situación en tu vida en particular? Como que tengas como estos procesos, cómo va avanzando la aceptación. Sí, yo lo noto claramente, incluso uno de mis puntos de quiebre cuando les decía, ¿no? Que estaba con la cabeza ahí, dándome contra la pared. Para mí fue casi que literal porque yo me lesioné en la columna cervical, o sea, es el cuello, yo tengo una rectificación de la columna cervical por cabezadura. O sea, esto para mí es así como etiqueta de cabezadura. Entonces, claro, las cervicales, yo tengo una rectificación y ahora mi cuerpo me puede hablar a través de esto, ¿no? Cuando yo siento que estoy siendo muy aprensiva o que algo me está afectando, o que no estoy sacando o drenando lo que está sucediendo, no estoy aceptando lo que está sucediendo, las cervicales, lo que es el cuello, los hombros, se tensionan. Es esto que comentabas ahora con los niños, no solamente pasa con los niños, también pasa con los adultos. Lo que los niños es como que tienen un permiso para soltar esa rabia en el momento, para hacer un berrinche. Como crecemos o cuando crecemos, tenemos que ser socialmente correctos y no nos permitimos esos berrinches y por eso es que ahora se han creado todas estas disciplinas de alto impacto, como puede ser un triatlón, puede ser, no sé, calistenia, crossfit, y hay tantos adeptos a este tipo de disciplinas porque la gente va ahí a soltar, ¿no? A soltar lo que no puede soltar a nivel emocional. Sin embargo, esto eh, va en cadena. No es soltar una sola cosa y suelto lo demás. O sea, aunque yo dé golpes y corra kilómetros y kilómetros, si la parte emocional no se gestiona, sigue acumulado, sigue haciendo meña dentro de nosotros, o sea, sigue allí desgastándonos. Incluso a veces cuando nuestro cuerpo nos pide parar, como tenemos miedo de afrontar esa situación, entonces de aceptar realmente desde bueno, lo acepto porque esto es lo que realmente es la realidad, es lo que está sucediendo y no deseo, o sea, tengo resistencia, en vez de hacerle caso al cuerpo y decir, paro, reflexiono, respiro, entonces no, voy a todo lo contrario, voy, corro, voy, salto, voy, brinco, voy, y hago un montón de cosas que están haciendo ese contraste y es cuando el cuerpo, muy probablemente en algunas ocasiones o en muchas, detona en alguna lesión. Y lo veo mucho con mis clientes. O sea, para mí, obviamente, desde los ojos de afuera, es muy visible, de repente a la persona le cuesta más entenderlo, ¿no?
pero cuando se lleva ese proceso de la mano, cuando vamos trabajando la parte física, con la parte emocional, con la parte espiritual y conectando con esa escucha interna, entonces allí es mucho más fácil entenderlo. También en mi caso, yo he aprendido a escucharme a través del cuerpo. He aprendido que cuando está pasando algo en mi cuerpo, aunque no pueda ver, que de repente pueda ser para mí un poco más borrosa, ¿no? La decisión que tenga que tomar o la situación que esté viviendo, el cuerpo me va guiando, el cuerpo me va diciendo, es por aquí o no es por aquí. Y también hay, cada persona es distinta, no sé cómo eres tú, si eres más emocional, si eres más física, si eres más mental, como si te puedes identificar, porque también esto toma el tiempo de descubrirnos en dónde estamos, ¿no? Si somos más emocionales, si somos más físicos, si somos más mentales. Definitivamente soy más mental. La mente para mí es como vuela súper rápido y por eso tú y yo conocemos el método el trabajo de Byron Katie, que creo que aquí es lo que hace que se despegue todo esto mental, que para mí es una súper, súper, súper herramienta, el dejar de pensar y el cuestionar lo que estoy pensando, porque a veces damos los conceptos por hecho, o sea, ya lo tienes, ya no lo puedes modificar. Y creo que para mí eso me dio la visión, la perspectiva externa que me ayudara como a elegir lo que quiero pensar, porque antes creía que mis pensamientos era yo. Y cuando escuché esta frase dije, o sea, ¿cómo? A ver, otra vez, repítanmelo por favor, ¿cómo? No lo entendí. ¿Cómo? ¿Que yo no soy lo que pienso? No, no. Tus pensamientos son una cosa y tú eres otra cosa. Tú eliges lo que piensas. Como que, ¿de verdad? ¿Eso se puede? ¿Eso es una realidad? Sí, y eso hizo toda la diferencia en mi forma de ver la vida. Yo ya he comentado en otros episodios que mi manera de verlo y de serlo era como muy cuadrada. Era esto y no había opción para nada más. Y cuando vives desde esa perspectiva, hay mucho dolor, que no te das cuenta. Como dice la frase esta, no puedes ver lo que no puedes ver. Y suena muy tonta, pero es cierto, o sea, tu visión no alcanza a ver más allá, porque mi visión era tan cuadrada que no lo permitía. Entonces, el hecho de poder integrar estas otras formas de pensar abre la posibilidad a muchas cosas. Por eso lo repito tanto, porque para mí ha hecho la gran diferencia. Si quieren pregunta, no en un hecho, sino, ¿podría ser esto distinto? Y el hecho de que lo cuestione, mi mente empieza a trabajar, a decir, a lo mejor sí, a lo mejor no. Cuando ya le ponemos a lo mejor, suena distinto. Entonces, el darme cuenta que puedo elegir mis pensamientos, el darme cuenta que es como esta pared, ¿no? Que no tiene nada y que aquí puedo elegir lo que estoy pensando o puedo elegir borrar y no pensar en nada. Y eso hace la diferencia en que si lo acepto o no lo acepto o cómo me siento. Esto del trabajo era como por mi conversación de aquí. ¿Cómo sería yo sin este trabajo? ¿Qué va a pasar? Todos mis años de carrera, ¿dónde se va a quedar? ¿Qué van a decir los demás? ¿Qué van a decir mis papás? Todo eso era una conversación. El que yo no me dejaba aceptar completamente lo que estaba pasando y soltar y decir, bueno, me abro a lo que hoy tengo. Cuando eliminé esa conversación, pude darme cuenta de eso. Y a veces creemos que luchando vamos a conseguir aceptar. Y creo que es un gran error. A veces quedándonos quietos, soltando, es cuando llega el cambio. Que queremos y a veces hasta muchísimo mejor de lo que nos lo imaginamos. Para mí ha sido así. No sé para ti. Sí, me hiciste recordar esto, ¿no? La primera vez que escuché lo del pensamiento, que yo no soy lo que pienso, ni yo soy la que está pensando. Mi pregunta era, bueno, pero si yo no soy la que está pensando, ¿quién está pensando por mí? Exacto. Sí, ¿Quién piensa por mí? O sea, ¿no? Y es como esa pregunta existencial de, a ver, si yo no soy mi pensamiento, ¿quién está pensando por mí? Y sí, esto que dices es interesante porque yo rescato este dicho de el pez no sabe que está dentro del agua. Entonces, si tú eres un pez, no cuestionas que estás dentro del agua. O sea, para ti el agua es tu medio natural.
cuando empezamos a cuestionar y a hacernos estas preguntas de, ¿podría ser esto de una forma diferente? Entonces ya ahí como que se abren otras perspectivas, porque pareciera que tenemos como aquí una visión súper chiquitica, porque es lo que hemos escuchado y los episodios anteriores, esto va siendo como una novela, ¿no? Se va haciendo como una novela porque todo tiene que ver. Todo tiene que ver y puede ser que nos repetimos, pero es que vamos caminando y la vida es así, o sea, la vida es de repetirnos y la vida es de cuestionarnos y la vida es de conseguir la herramienta que hoy nos haga el espacio de decir, ah, pero hay otras formas de vivir que no sea dentro del agua. Hay gente que vive, no sé, en la tierra, hay gente que vive en otras circunstancias y en otras formas. Es como, y allí se empiezan a abrir las posibilidades y se empiezan a caer esos velos y esas creencias, que al final todos son creencias, nos etiquetamos por el pensamiento de yo debería ser una mujer que trabaja, ¿no? Y si no nos hemos visto en ningún momento como amas de casa, entonces como, qué horror, porque tengo un juicio de ser ama de casa. Tengo un juicio sobre eso, tengo un juicio sobre trabajar, tengo un juicio sobre no trabajar y por eso me cuesta aceptar la realidad que hoy me toca, sea la que sea, por los conceptos preconcebidos que tenemos sobre nosotros mismos. Oh. Entonces, también cuesta aceptar la realidad porque tenemos juicios de nosotros o de eso que está sucediendo. Y esto no es más que un pensamiento. Y fíjate cómo eso se mueve a decir, bueno, no acepto, me frustro, traigo todo esto a esto ya se convierte en una herramienta. A decir, cuando no estoy aceptando es posiblemente porque hay toda una conversación atrás que me está dificultando el soltar o el ser flexible. Entonces, cómo el darle la vuelta a esto, a mí me parece maravilloso, que lo aprendí, no nací haciéndolo, sino, como tú dices, con golpe de cabeza, darte, hasta que dices, a ver, no, esto no hay manera que puedas resistir a esto. Necesito ser flexible, necesito cambiar. Y es ahí cuando es esta situación, ahora en mí, yo le digo, ok, me está costando tanto trabajo soltarlo o aceptarlo, es porque posiblemente hay una conversación ahí que tengo que cuestionar y que me invita también a cambiar conceptos de ama de casa o del trabajo o de lo que es una mujer o de lo que soy yo o de cosas que me estoy repitiendo. Sí, a revisarnos, a revisar eso, como ese baúl de conceptos que tenemos y decir, bueno, ¿por qué no? O sea, abrirnos, abrir nuestra mente, nuestro corazón, abrirnos a esa escucha de, de descubrir hoy, en este punto donde estoy dándome contra la pared, cómo estoy. O sea, soy la misma de hace un día, hace una semana, hace un mes, porque no sé si te pasa, no sé si lo vives así, pero los días en mi vida por lo menos avanzan muy rápido y pasan muchas cosas en un día, en una semana, en un mes, ya no te digo en un año. A esa velocidad que va avanzando, nosotros también vamos cambiando, porque aunque pareciera que en un día no hacemos nada y estamos haciendo 20 cosas al mismo tiempo, eso hace que nosotros y nuestros conceptos sobre nosotros mismos vayan cambiando, se vayan transformando. No somos la misma persona eh, que se despierta cuando se va a dormir. No sé si se entiende esto que estoy diciendo como concepto, ¿no? Sí, sí, A que ver pues si vamos ayúdame. evolucionando, ¿no? O sea, que Exacto. vamos cambiando y en nuestro día a día, ¿no? Incluso en el mismo día vamos Claro, cambiando. en el mismo día vamos cambiando, nos vamos transformando y entonces pretender seguir con los mismos conceptos que teníamos hace un año o hace 5 o hace 20 también es un poco locura. O sea, es Oye, como, pero aquí también yo diría que vamos cambiando, pero es importante estar en conciencia para ir cambiando, porque yo cuando no lo tenía era como vas cambiando, pero no te das cuenta y al final vas repitiendo los mismos patrones, y como no modificaste tus conceptos, como no los cuestionaste, entonces es este mismo repetir, repetir, repetir. Entonces, sí vamos cambiando, pero observando que también lo hacemos en conciencia, ¿no? ¿Cómo te suena esto? sí, no. Ok. ¿Por qué?
porque sí y no. Porque aunque nosotros no tengamos conciencia, estamos tan expuestos en este, o sea, por mucho que te expongas, te expones mucho. En redes sociales, con amigos, con gente que está, o sea, la vida va avanzando, o por lo menos esa es la sensación que tenemos, que la vida va avanzando. Ujú. Entonces, cuando tú quieres quedarte en el mismo lugar, de repente te conectas a una red social o sales y hablas con un amigo y han pasado cosas y eso te expone a ti a conceptos distintos, de manera consciente o inconsciente. Y eso te hace, o sea, eso te detona ciertos puntos dentro de ti. Ahora, una cosa es que tú te resistas a ese cambio, a que realmente fluyas con el cambio. Y esto lo puedo explicar de una forma mucho más clara como un río, ¿sí? Si tú te bañas en un río hoy a la mañana y luego a la noche te bañas en el río de nuevo, no es el mismo río. Aunque tú estés en el mismo lugar, aunque hayas ido al mismo río, te hayas puesto en el mismo sitio donde te pusiste a la mañana, el río no es el mismo. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. Nosotros estamos evolucionando, nuestro cuerpo se está transformando orgánicamente cada día, se va regenerando cada día y estamos expuestos al cambio diario, ¿sí? Nos demos cuenta o no, lo asumamos o no, o lo aceptemos, viendo al punto, lo aceptemos o no. ¿O no? ¿Por Ok. qué? Porque así como, y lo del cuerpo también se hace obvio, tu cabello crece cada día, tus uñas crecen cada día, tu piel, tus células, unas van muriendo y otras van naciendo día a día. Entonces, cambio y esa evolución va pasando de manera inconsciente o de manera sutil. Y así la información a la que nos vamos exponiendo día a día también. Entonces tú puedes resistirte a decir, no, no, yo me quiero quedar siempre igual, y eso es una resistencia al cambio, es que no estoy aceptando lo que está sucediendo, o puedo fluir e ir entendiendo qué está sucediendo. Ok. No sé si como concepto se entiende. Sí, sí, sí. Y me surge la pregunta ahorita de qué momentos, o sea, qué situaciones, qué temas en este momento en tu vida es- ves que hay como un poco de resistencia o necesitas ser más consciente en trabajar la aceptación. No sé si hay algún tema ahorita en el cual estés o que estuviste por mucho tiempo como con más conciencia. Porque, por ejemplo, ahorita se me viene uno a mí, que es constante, mis hijos. ¿Vale? O Venga. sea, pobre mis hijos, cuando ellos toman sus decisiones, cuando ya están aprendiendo a decir, sí, esto me gusta, esto no me gusta, y en el rollo de mamá y de ser funcional y no llegar tarde y todo esto, es como de repente observo de, si tan solo hiciera, y viene esta conversación a mí, si tan solo me hiciera caso rápido, si no se nos hiciera tarde acá, o si no se tardara tanto haciendo eso. Y ahí me cacho constantemente que mi conversación va hacia el otro, hacia el que quiero que haga algo específico para yo estar bien. Y no acepto completamente en ese momento, pues el rumbo y el ritmo del día. Entonces es como, para mí en este momento de mi vida es como dar mucha mirada a eso, a que tanto estoy aceptando conscientemente y en paz y sin una conversación de que me gustaría y que el otro debería hacer tal o cual cosa para yo estar bien. Entonces sí observo que necesito tener como mucho foco en eso, en, en este resistencia, en esta frustración, es posiblemente porque ahí ya hay una conversación mía de que me gustaría que hicieran tal o cual cosa. No sé si a ti te pasa algo o te pasó algo como constante en una situación. Bueno, venga, ya que estamos, vamos a meternos en este jardín. Por mucho tiempo estuve rondando la idea en mi cabeza de ser madre y era un tema que estaba recurrente en mí porque, bueno, sabes, ser mujer, tener la etiqueta de ser mujer, tener cierta edad, el tren, ¿no? O sea, el tren que se va, el tren, ese tren que se va, que no. Y estuve en un proceso de insistencia de
quiero ser madre, quiero ser madre, quiero ser madre, y hice lo que, bueno, yo sentía que debía hacer para llegar a ese punto de ser madre, porque ya el reloj dice ya tic-tac, 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 y no se dio. Por mucho que lo intenté, hice todo lo que se supone que debía hacer y que estaba a mi disposición en ese momento y no se dio. Entonces, esta conversación en mi cabeza de ahora, tengo 40 años, ya no voy a ser madre, ya no voy a poder tener un hijo, ¿qué va a ser de mí? Ya imagínate una mujer sin hijos. Y entonces esa etiqueta, ¿no? Ese juicio de una mujer sin hijos, es como, wow. Fue como sentarme y decir, vale, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? O sea, esto no va a ser y no va a ser de esta forma que tú quieres, ¿no? También aceptar que la forma que yo estaba queriendo no era, o sea, no es por ahí. Y ahí estuve dándome golpes, golpes y golpes en la cabeza, hasta que dije, bueno, está bien, lo acepté y no me resigné, sino atravesé el dolor porque fue morir, porque es una muerte, es reconocer que por ahí no es, que de esa forma no es, y es lo que tú quieres frente a lo que se te presenta, ¿no? Entonces, es decir, bueno, lo que yo quiero es esto, la realidad es esta. ¿Qué voy a hacer? Voy a seguir luchando, voy a seguir luchando, voy a seguir en pelea con esto, o simplemente lo voy a abrazar y voy a aceptar esta realidad. Y no por, o sea, reconocerme que no por ser, no ser madre era menos mujer o era menos persona. Atravesé ese dolor, atravesé esa muerte, atravesé ese concepto de mí y de también de lo que se esperaba, ¿no? De mí. De, bueno, se supone que tú, mujer, vas a ser madre porque, bueno, eres mujer y ya se supone que tienes una etiquetica de, eres mujer, vas a ser madre. Y reconocer y aceptar dentro de mí que, bueno, que por esa vía no era, pero que hay otras que puedo explorar si me lo permito y que también puedo quedarme así y está bien. Entonces ahora en este punto en donde estoy, me estoy sosteniendo con la idea de no soy madre, o sea, simplemente soy. No, no tiene, no soy madre o sí soy madre, no, no tengo etiqueta de esa etiqueta dual, ¿no? Sino es soy, simplemente, soy. Y lo que pase mañana no está en mis manos. Entonces, sí me tocó, y esto es algo reciente, de hace poco, un par de años, que vengo atravesando este proceso y creo que ahora lo puedo hablar sin llorar y sin drama. Sí. Sino bueno, reconociéndome, abrazándome que soy y que aquí y ahora estoy bien con lo que está sucediendo. Eh, Eso, en ese proceso he estado los últimos meses, par de años, pero aquí estoy, entera. Pero fíjate qué tan importante es eso que dices, atravesar el proceso, porque a veces creemos que el aceptar es que algo mágico va a llegar y solo se lo va a cambiar y ya. Pero no, tenemos que atravesar el proceso, renunciar a esa idea que teníamos, renunciar a expectativas, pero también emociones, pero también un cúmulo de cosas, ¿no? Y llorarlo si tenemos que llorar, escribirlo si tenemos que escribirlo, compartirlo, abrazarlo y luego soltarlo, ¿no? Pero es un proceso. Pedir ayuda también, Ajá. pedir ayuda porque no necesariamente todos los procesos tenemos que transitarlos solos. Yo, cada uno de los procesos que he vivido, vamos a suponer que de un 100%, un 80% los he vivido acompañada, porque creo que de otra forma no hubiese podido. Y el 20% que he vivido sola, lo he vivido gracias a que he tenido compañía en otras oportunidades. Salen corazoncitos y cosas. Sí, mira. eh, eh, pero sí, qué tan importante es eso, el pedir ayuda, el atravesarlo, el llorarlo, el soltarlo y, y el transformarnos ante eso, ¿no? También para mí es importante esta parte espiritual de cuando te sientes sostenido por algo más grande que tú, que algo más grande que esto físico, se vive el proceso completamente distinto. El que no lo entiendes mentalmente, no puedes ver más allá de lo que va a pasar, cómo va a ser, muchas preguntas,
pero llega un punto que hay calma. En el caos hay calma de decir, no importa, no importa lo que pase, está sostenido. Y cada quien elige cómo vive sus procesos, ¿no? Pero aquí estamos tratando de llevar a este punto de qué herramientas podemos sacar de aquí. Que también la aceptación puede ser en un proceso así como el tuyo que nos compartiste, pero también en día a día. Hay pequeñas cosas de todos los días que no aceptamos y que estamos haciendo todos los días para construir, para soltar rápido, para manejarlo, para nuestra capacidad de volver a nosotros, qué tan corta o tan larga es. Con los niños dicen, ¿no? Que entre más chiquitos, un berrinche, no me gusta la palabra berrinche, pero bueno, vamos a usar esa palabra, qué tan largo, tan corto es, ¿no? Y ahí se mide su madurez y cómo se vaya ejecutando. Se supone que entre más grandes sus berrinches o sus expresiones emocionales tienen que ser como más reducidas. ¿Por qué? Porque su madurez va avanzando. Pero a veces como adultos no nos regulamos en eso porque estamos en los pensamientos constantes, y yo lo veo en ellos. Ellos ya logran en 1, 2, 3 minutos decir, estoy enojado, me di mi espacio y regreso y listo, se acabó. Pero a veces yo me cacho que yo duro 15 minutos en algo repetido, porque tengo la mente puesta en un botón de es que esto debería de pasar, es que esto debería de pasar, y ahí se repite, ¿no? Entonces, ¿qué tan flexibles estamos siendo día a día en pequeños o grandes momentos de aceptación? Y ahí, obviamente, ¿con qué finalidad? No con tener mayores recursos y solamente para aprenderlo y lo que hoy se dice que los adultos emocionalmente, ¿cómo le llaman? ¿Cuál es la frase que hay de sí, no solo porque se diga eso, sino porque nuestra calidad de vida será distinta y construiremos algo alrededor distinto. Ese es el objetivo de aquí, de vivirlo en comunidad, pero construir herramientas prácticas y funcionales de todos los días. Porque no es que estés en aceptación y ya, Sara, ya nunca más tendrás que vivir esto. Es de todos los días, ¿no? Claro, esto que decías, ¿no? También reconociéndonos nosotras, tanto tú como yo, humanas, ¿no? No estamos aquí ya resueltas y listas, sino que cada día estamos aceptando y reconociéndonos y trabajándonos y estando conectadas con nuestras emociones y observándonos. En la aceptación del día a día, esto que decías, es muy graciosa porque tú puedes pelearte con que se te quiebre un plato o un vaso y enfadarte y molestarte y decir, cómo se me quebró esto, porque soy así, y todo ese discurso que viene, y no decir, bueno, simplemente se quebró, se cayó y no pasó nada. O pelearte con la idea de, tengo que lavar los platos, o tengo que cocinar, o hay que limpiar, o hay que recoger, con esas pequeñas tareas del día a día que puede ser que nos gusten más o nos gusten menos. Pero cómo es el discurso que vamos teniendo dentro. O sea, también tenía en sesión hace unos días una chica que se peleaba con la idea de ir al gimnasio y hacer deporte con la idea de quedarse en casa y no hacer nada. Entonces, las dos cosas eran una pelea para ella. O sea, por un lado, quería estar bien, verse un poco mejor, o sea, sentirse fuerte. Ni siquiera no era un tema ni de peso, no era un tema ni de físico, sino sentirme mejor en el sentido de me está doliendo el cuerpo, quiero estirarme un poco, esa parte física que necesitamos que nos sostenga, ¿no? Entonces ella quería eso por un lado, pero por otro lado tampoco quería ir a el gimnasio o a su clase. Las dos cosas le generaban conflicto, una u otra. Y le digo, bueno, pero hay que elegir. ¿Qué quieres? Tienes el derecho de quedarte en casa, no hacer nada, pero ya sabes las consecuencias. Ya sabes qué pasa cuando te quedas en casa, cuando no haces nada, cuando sigues la alimentación que tienes. Ya eso lo conoces y conoces los resultados. ¿Te gusta? No, no me gusta, no quiero. Vale, perfecto. Y esto es, bueno, estar un tiempo, 1 hora, 45 minutos haciendo una rutina, salir de casa, hacer esto. ¿Te gusta? No, vale. ¿Cuál eliges? Porque si te quieres quedar en casa, si quieres quedarte en casa, está bien.
pero ya sabes las consecuencias, así que ya no puedes quejarte porque tampoco estás eligiendo lo otro. Entonces, aceptar que si donde estoy me gusta, pues lo acepto y me quedo. Y si no me gusta, pero no quiero hacer nada, pues también lo acepto, ¿no? Es una elección, es pasar a un punto de acción, de que te atraviese, de decir, bueno, esto no me gusta, pero voy a probarlo, voy a descubrirme en esta nueva situación. Hay que poner el cuerpo, tenemos que movernos, tenemos que decir, bueno, a ver qué pasa en esta otra opción. Si lo que está sucediendo ahora no me está yendo bien. Pero luchar también es no aceptar. Y para ir cerrando, ¿qué herramientas se te ocurren como que queden como puntuales aquí para las personas que nos están escuchando sobre la aceptación, sobre lo que hemos hablado, como los momentos o procesos largos que no estamos logrando aceptar o que nos resistimos, ¿no? A este proceso? A ver, lo primero es algo que tú dijiste que me parece interesante, es hacernos preguntas. Como, y una pregunta sencilla, ¿esto podría ser diferente? Eso por un lado, ¿no? Si sientes que te estás dando golpes contra la pared constantemente y no encuentras una salida, hacerte una pregunta como esta me parece que puede ser liberador. Lo otro es algo que recomendaré siempre es tomarte un tiempo para respirar, sentarte y no hacer nada. Tomarte una respiración profunda, incluso ni siquiera tienes que estar ni 2 minutos, ni 3 minutos, ni 5 minutos. O sea, respirar 10 veces, 10 inhalaciones, 10 exhalaciones y sin nada. Sí, no ahí, simplemente cerrar los ojos y respirar. Y hacer eso las veces que necesitemos durante el día, durante el mes, y atreverte a sentir eso que estás sintiendo. No es fácil, lo sé, no es fácil. Y nadie aquí está diciendo que sea fácil. No es fácil atravesar una situación en donde tú quieres que las cosas sean de una forma y resulta que te está dando de vuelta que no es lo que tú quieres. No es fácil, pero es lo que está sucediendo. Y aprender a abrazar lo que es también aprender a verlo de frente. O sea, es decir, estoy viendo un elefante rosado en el salón. ¿Puedo evitarlo? Puedo decir, no hay nada, no hay nada, y ver así como no hay nada y el elefante ahí. O puedo empezar a ver, o puedo empezar a ver al elefante y decir, sí, es grande, es rosado, está sentado en el sofá. Empezar a hablar de el elefante que está sentado en tu salón con, puede ser con un amigo, puede ser contigo mismo escribiéndolo, o puedes buscar ayuda. Puedes decidir, decir, bueno, voy a tomar una sesión y hablar de esta situación porque no veo salida. Esas serían, digamos, mis 3 recomendaciones para una persona. No sé si a ti se te ocurre alguna otra. Pues sí, la mente es para mí es como que la que a mí me ha dado como más puntos a repetir, ¿no? Que te metes en un bucle de pensamientos y yo invitaría a cuestionarse de esto es verdad y a veces podemos decir sí, 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 sí lo es o una pregunta que es como un poco más amplia. ¿Quién sería yo sin este pensamiento? Creo que esa pregunta puede abrir un poco más porque a veces nos enfocamos en el sí, claro, esto es verdad y la mente te da muchas razones porque sí, eso es verdad. Pero cuando nos imaginamos una postura de quién sería yo sin esto que estoy pensando, a lo mejor las posibilidades se abren. Y recordar frases como a veces no sufrimos por lo que realmente está pasando, sino por lo que nos estamos diciendo de lo que está pasando. Y ahí entran los pensamientos también. El hacer las pausas, el respirar, el conectar. Creo que es importante construir también una base espiritual, lo que sea que tú vayas a creer. Creo que es importante saber de dónde te sostienes y eso puede como que dar el espacio para decir, bueno, aquí me suelto y algo más sostiene. Eso a mí ha hecho la diferencia en vivir los procesos, no desde la mente, sino desde el sentir, ¿no? Sí, muy interesante. Y de esto del sostenerte y el tener esas herramientas,
vamos a estar nosotras muy prontito abriendo una comunidad para tener ese sostén, para tener esa tribu donde podamos conectarnos y donde podamos tener todas las herramientas que necesitemos para aceptar, para dejar las creencias, el tengo que construir un nuevo lenguaje que nos permita vivir de una forma más tranquila, más amorosa y podamos reconstruir nuestro propio concepto de lo que es la paz. Así que próximamente vamos a estar dándote detalles, no te pierdas los próximos episodios. Muchísimas, muchísimas gracias. Sí, gracias por llegar hasta aquí. Si este episodio te gustó, dale like, suscríbete, coméntanos si te ha gustado los temas, si te sientes identificada con estos procesos en lo particular en tu vida y sugerencias de más temas. Hasta Nos luego. vemos hasta el próximo episodio.